Daniel, desde Ruth Pedersen, con nuestro comentarista hoy sobre temas de política internacional. Lo que ha hecho Trump ayer, diciendo que Zelensky no merecería estar o tendría que convocar elecciones y que no tiene el apoyo del pueblo, y insistiendo en el mismo mensaje que Putin de que el responsable de la ocupación rusa es Ucrania, ¿esto no te huele un poco a épocas anteriores, cuando la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es muy tentador hacer analogías, es muy divertido, además comunicativamente funciona muy bien. Pero creo que es importante hacer un análisis un poco más de fondo, no de cada elemento por separado, sino de la suma de las partes. Si recuerdas la última vez que estuve allí con vosotros, estuvimos hablando precisamente de la construcción de esa narrativa que estaba haciendo Trump sobre que la defensa de Europa se la tenía que pagar Europa, continuando con la misma línea que ya defendió en su primera legislatura. Yo creo que es un paso más en esa misma línea. A Trump no le interesa la guerra en Europa, es un problema de seguridad para Europa. Trump lo que quiere es conseguir darle carpetazo a la mayor velocidad posible y se ha encontrado con que Zelensky no coopera. ¿Cuál es el siguiente paso? Preparar a su propia población para tomar decisiones al respecto sin contar con Zelensky. Para eso tiene que deslegitimarlo. Pero deslegitimar a un líder que en vez de huir de su país se quedó para defenderlo es muy complicado. Por eso el juego es culparle de la propia guerra a Zelensky comprando la narrativa rusa que una parte de su votante, por otro lado, ya ha comprado. ¿Y eso hasta dónde puede llegar? Es decir, ahora mismo, Zelensky, ¿qué puede hacer? ¿Y qué pueden hacer naciones? Yo he estado escuchando al ministro de Exteriores español hoy y no me ha quedado muy claro qué va a hacer España o qué va a hacer cada uno de los países, porque aquí no sé si la Unión Europea va en bloque. O sea, ¿qué puede hacer Zelensky? ¿Qué puede hacer Ucrania? ¿Y qué puede hacer Europa ante esto? Pues lo que puede hacer, por desgracia, es hijo de lo que podríamos haber hecho y no hicimos. Es decir, ya la primera legislatura de Trump avisó a Europa de que tenía que prepararse. La guerra de Ucrania fue otro toque de atención. Y sin duda lo que ha hecho Europa es insuficiente. A corto plazo es muy difícil que Ucrania sea capaz de sostener un frente de combate de manera efectiva sin el apoyo de Estados Unidos. Hoy en día se habla de guerras multidominio, guerras mosaico, muchas cosas muy complicadas, pero al final es la guerra en la que en los últimos 20 años más proyectiles de artillería se ha gastado como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial. Sin un suministro constante de municiones, es muy difícil que el ejército ucraniano, por mucha gallardía que le eche, pueda soportar el frente. De forma que realmente lo que puede hacer Europa es muy poco. Es una iniciativa diplomática para tratar de contener a Trump, tratar de contentar a Trump en otros aspectos, como por ejemplo ampliando el gasto en defensa dentro de Europa, asumir ciertas garantías de seguridad sobre Ucrania para que no las tenga que asumir Estados Unidos. Es decir, generarle a Trump una serie de inputs que le permitan a Trump cambiar su posición para buscar una paz un poco más justa para Ucrania. Pero un político normalmente no suele rectificar y un tipo como Trump dudo que cambie de opinión, al menos de forma rápida, ¿no? No hablo de cambiar de opinión, hablo de que ahora mismo parte de la narrativa es puramente negociación. Cuando Trump habla o filtra, ha estado hablando con Rusia, que como parte del acuerdo de paz va a retirar sus tropas de los países bálticos, no necesariamente es que vaya a retirarlos. Claro. Es un toque de atención en Europa de cuidado porque os paséis por el aro, lo retiro. Entonces, hay que ver si pasamos por ese aro. ¿Y la Unión Europea, a nivel individual, los países podrían mandar armamento allí diciendo que no es de la OTAN o eso es imposible? ¿Armamento? Puedes mandar todo el que quieras. De hecho, pero si Estados Unidos dice que él no va a ayudar y que prohíbe a la OTAN ayudar, ¿lo pueden hacer los países de la Unión Europea por su cuenta? Sí, pueden seguir haciéndolo, pero no tienen la capacidad industrial de hoy para hacerlo. Por ejemplo, para la fabricación de los propelentes que utilizan las municiones de artillería, hay un enorme cuello de botella a nivel mundial en la fabricación de pólvora. Entonces llega un momento que ya no es solamente una cuestión de factorías, sino una cuestión de que no tienes la capacidad de fabricar suficiente proyectil de artillería si no cuentas también con lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, sí, puede seguir suministrando material. Europa puede seguir suministrando cosas, pero España, por ejemplo, que ha mandado unos Leopardos A4 que están bastante antiguos, sí. M113 que tienes que sustituir por el Dragón, que es un programa que ha venido retrasándose año tras año tras año desde hace 10 años prácticamente, es decir, todavía no tienes un sustituto operativo. Y luego sí, armamento ligero, como por ejemplo armas anticarro, hemos mandado muchísimas, armas antiaéreas, pero no tiene suficiente envergadura a día de hoy para que el flujo de armamento permita a Ucrania mantener el conflicto, ya no en el medio, casi en el corto plazo.
Bien, una penúltima antes de que intervengan nuestros compañeros de tertulia. Estados Unidos dice que ha invertido 160.000 millones, creo, pero la Unión Europea como unos 230.000, leí por ahí un dato. Con el agravante, no, con el matiz de que la Unión Europea parte de ese dinero ha sido comprar armas a Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos no sale tan mal parado de esta guerra. Por un lado pone dinero y armamento, pero por otro le compramos a él, ¿no? Bueno, es cierto que hay una trampa, porque no todo es la cantidad económica que se pone encima de la mesa, que en el caso de la Unión Europea en muchos casos ha sido en forma de créditos. Tiene también que ver con que Estados Unidos aportó, por ejemplo, inteligencia clave. Eso es una capacidad que la Unión Europea no tenía la capacidad de aportar. Solamente hubo, en los días previos a la invasión, 2 tipos de aeronaves sobrevolando Ucrania, y una era de Reino Unido y la otra era de Estados Unidos. Entonces, eso también marca una diferencia respecto al que se aporte. Más allá de eso, creo que Trump está cometiendo un error de cálculo para con sus empresas, porque pedir a Europa que asuma la defensa de Ucrania, que asuma los gastos de reconstrucción y que además aumente el gasto en defensa, lo que puede dar lugar es a una Unión Europea que diga, vale, voy a gastar, pero voy a gastar en lo mío, no en material americano. Claro. Y eso es un problema porque hay ciertas capacidades críticas que tiene Estados Unidos que la Unión Europea a día de hoy no ha desarrollado y puede generar un problema en cuanto a la capacitación de nuestros ejércitos. Iván Guijarro, entonces esto, aparte de negociaciones, o sea, de ser un tema ya, digamos, de alta política, también es un tema pragmático, de economía e incluso de peligro en el futuro. Iván, ¿cómo lo ves tú? Pues complicado con una persona que, bueno, que entiende las relaciones diplomáticas como unas relaciones de poder, que siempre busca las simetrías, busca subyugar económicamente a los demás países, a sus intereses, como es el caso de Estados Unidos. Y tristemente, pues la Unión Europea, desde Europa se le viene bailando el agua demasiado. Creo que sería interesante tener esa autonomía militar por parte de Europa, no depender de Estados Unidos, para no vernos arrastrados a este tipo de situaciones en el futuro, y eso implicaría también unos cambios en la gestión de la propia energía, de los suministros de energía que necesita Europa para poder ser más autosuficiente. Hay que cambiar de estrategia, yo creo, porque al final depender de las decisiones de proyectos que son belicistas, proyectos de países que son imperialistas, nos va a arrastrar siempre a la inestabilidad, y considero que no es un futuro que nos podamos permitir, ¿no? El estar invirtiendo esas cantidades de dinero en milicia, cuando las necesidades que tenemos para aumentar el bienestar de la población pues cada vez son mayores. Es una tristeza, ¿no? Francamente, que tengamos que estar dependiendo de este tipo de líderes. Ahora, hablando de Dani de la Rosa, con lo que estaba comentando Iván, 24.000 millones dicen que haría falta de inversión española para cumplir con la OTAN, y los primeros 10.000 en cuestión de meses, ¿no? O sea que hay que esforzarse. Aumentando el salario de la tropa, como han dicho hoy, ¿eso ya cuenta o es hacernos trampas? No, aquí hay 2 elementos que son claves. El primero es que efectivamente elevar el salario era necesario, pero no era necesario solamente para ponernos al nivel, sino porque cuando en el año final de los 90 decides pasar de un ejército de levas a un ejército profesional y por tanto reducido, tú necesitas profesionales. Esos profesionales cada vez se han ido especializando más. Es decir, no es lo mismo un fusilero en mitad del siglo XX que una persona que ahora mismo tiene que manejar, por ejemplo, equipamiento de guerra electrónica para jamming y lo que es intervención radiomagnética en los drones que intentan atacarte, que tiene que, por ejemplo, guiar él al dron, o que tiene que utilizar vehículos que cada vez son más complejos. Necesitas personas que tienen que tener formación en ello, y esa formación ha de pagarse. Entonces, ese aumento de sueldo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas era necesario hace tiempo, contribuye al gasto de defensa, pero no es ni mucho menos suficiente. Hablaban de ser autónomos e independientes. Para que España sea autónoma en defensa, no hay que cumplir con la OTAN con un 2. Necesitas por lo menos un 6% del PIB aportado en defensa. Hablamos de 60.000 millones, no, 80.000 millones. De cantidades que fuera de la OTAN son inasumibles, y a la OTAN son asumibles porque unos cubren las necesidades de otros, donde tú tienes un debe.
En el momento en el que tienes que aportar esa cantidad de dinero, efectivamente se va mucho más, pero es el precio de ser autónomo. Tienes que elegir. Y cuanto menos dinero aportes, más en mano estás de lo que hagan otros en política exterior. Claro. Porque si no, tu política exterior está condicionada y tu política de defensa limitada si tú no eres capaz de tomar esas decisiones. Entonces, yo entiendo, de verdad, el discurso sobre la paz, lo entiendo y entiendo que es una cosa moralmente atractiva, pero desgraciadamente el mundo es como es y los seres humanos somos como somos, la violencia forma parte de nuestra sociedad, no del capitalismo, no, de nuestra sociedad, desde que somos seres humanos. Entonces, tú necesitas disuasión, necesitas una capacidad real de respuesta en caso de que alguien quiera quitarte tus intereses por el puro egoísmo. Claro. Haya llegado un momento en el que Estados Unidos va a dejar de pagarnos la fiesta. Claro. Dani Pérez, dime. Añade. A mí me da la sensación de que después de un periodo de los últimos meses donde, hombre, no es que haya habido una calma chicha en torno al conflicto de Ucrania, pero no ha habido una actividad informativa y unos movimientos como los que estamos viendo en apenas 15 días, ¿no? De repente parece que alguien ha metido ahí el palo en el avispero. Estamos viendo muchas cosas muy continuadas, muy seguidas, y yo creo que todavía no tenemos suficientes argumentos para hacer un análisis y sacar conclusiones de lo que realmente va a pasar ahí y cómo va a acabar eso. Yo creo que ante todo estamos ante una política de puesta en escena, donde el primer mensaje que se nos está mandando, se nos quiere hacer llegar, es que el mundo vuelve a ser cosa de dos. Tenemos de nuevo los dos bloques, el ruso y el americano, salvando distancias, que han sido los cambios de los últimos años, porque obviamente ya nada es lo mismo desde que la Unión Soviética. Sí que estamos ante dos líderes que tienen en común su identidad, afán por sentirse orgullosos de su pertenencia a sus naciones. Putin sería el nuevo zar de los rusos y sería así como el nuevo McKinley, ¿no? Que intentó aquello de hagamos América grande y demás. Luego son dos líderes también con afán imperialista y expansionista. O sea, Donald Trump lleva ya tiempo hablando de Groenlandia, hablando del Canal de Panamá, hablando del Golfo de México. Putin, pues ahí estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Y insisto, yo creo que tenemos que estudiar un poco, porque si realmente es la realidad lo que son las mayores sospechas en estos momentos, estaríamos abocados a una situación realmente complicada, ¿no? Porque aunque aquí hubiera un pacto como el de Ribbentrop-Molotov entre rusos y americanos, el de rusos y Hitler, Stalin y Hitler en el 39, de no agresión entre esos dos grandes bloques, eso sería una fecha que prendería y una bomba de atómica que no sabíamos exactamente dónde nos podría llevar. Yo prefiero ser cauto, esperar y ver exactamente si el bocachancla de Trump, que es muy bocachancla, es tiene una capacidad tremenda de improvisar y de soltar las cosas y ver exactamente hasta dónde es capaz de llegar. A mí decir, desde luego, que es Zelensky quien ha empezado esto, es que, vamos, me parece una broma de mal gusto. Sería como decirle a los polacos que fueron ellos los que empezaron la guerra cuando Alemania invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prudencia, cautela, vamos a ver en qué queda, pero de momento lo que se está viendo, para mí es un mensaje claro, que el mundo vuelve a ser cosa de dos, porque además encima los que podéis ser partícipes de esto sois 27 estados que ni siquiera sois capaces de poneros de acuerdo entre vosotros. Entonces, cada uno de vuestros padres y de vuestra madre, estos 27 estados conviven líderes políticos como Pedro Sánchez o líderes políticos como Orbán, líderes políticos como Giorgia Meloni, que no tienen absolutamente nada que ver en sus planteamientos políticos o en sus objetivos de hacia dónde quieren que vaya Europa. Se ha perdido una oportunidad, con esto termino, dentro de esa puesta en escena, de haber tenido esa cumbre bilateral entre Rusia y Estados Unidos, haberla tenido, por ejemplo, en un territorio europeo, en París, en cualquier gran capital. París, Arabia, es que Arabia. Quiero decir que es que no han ido a ningún sitio así que digas, no, Arabia, que no es ni mucho menos un ejemplo de lo que puede ser una democracia occidental o un lugar donde se respetan los derechos humanos y donde el imperio de la ley, todos entendemos dentro de las democracias occidentales, pueda ser homologable. Se ha quedado aquí Hugo Pérez Ayán porque lo estaba escuchando y como joven dice, hombre, a mí me gustaría también preguntar ya una última cuestión a Dani de la Rosa, así que aquí lo tienes. Añade lo que quieras. Sí, no, más que nada que, bueno, cogiendo la reflexión que hacía Dani Pérez en este caso, el problema de Europa también es hasta cierto punto que, oye, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el rumbo? Tenemos a Macron que convoca de urgencia a los líderes en París, pero Macron es un líder que no es capaz ni de mantener a su gobierno, ni de mantener a su primer ministro. Tenemos a Scholz, que el 23 de febrero parece que se acaba ya su tiempo. Y luego tenemos a Pedro Sánchez, que bueno, todos le conocemos, está ahí agarrándose al poder, está continuando un poco como puede, pero no es ningún líder dentro de Europa.
Y la única que queda hasta cierto punto es Meloni, que bueno, ella es verdad que mantiene una buena relación con Donald Trump, ha sido la gran excluida muchas veces en Europa, pero yo creo que ella podría jugar un papel importante en hacer que Europa cuente en las negociaciones de paz con Ucrania y luego, por otra parte, dándole un rumbo a Europa, porque creo que ella, o por lo menos en las cosas que le he escuchado algunas veces en lo relativo al rumbo de la Unión Europea o al rumbo de Europa, creo que lo tiene bastante claro. Entonces, bueno, creo que el problema de Europa es que ha faltado mucho liderazgo y sobre todo hemos estado aquí 4, 5, muchos años esperando que, bueno, que iban a continuar los demócratas, que la política iba a ser igual con Estados Unidos y al final, pues Donald Trump ha vuelto. Daniel de la Rosa, así como respuesta a todos un poco para cerrar, cuéntanos. Bueno, la Unión Europea, estoy de acuerdo con Hugo, ha sido inoperante en ese sentido, ha puesto en marcha pues, ARPA y diferentes proyectos para intentar generar capacidad industrial, pero la realidad es que si no compras, si no pones la máquina a funcionar, las industrias tampoco crecen. Los planeamientos de defensa son a muy largo plazo. Para que os hagáis una idea, cuando se compra un buque se diseña pensando en los siguientes 30 años, entonces tienes que ir escalonando las compras y a su vez el personal irlo creando a la vez que van a ir entrando esos sistemas en servicio. No vale decir, estos 3 años quiero gastar. Tiene que ser un planeamiento a largo. Y este planeamiento no se ha hecho y desde luego no se ha hecho de forma conjunta. Entonces tenemos un serio problema en nuestra defensa y en nuestra credibilidad. Y sin credibilidad, en política exterior no eres nadie. Sí, un apunte rápido, si puedo, Jaume. Sí, adelante, adelante, sí. Sí, a ver, también quiero llamar la atención sobre un tema. Esto no es nuevo de hace un mes, de hace 15 días. Eso ha sido la llegada de Trump a la Casa Blanca la que ha desatado este conflicto. A ver, Biden toma posesión, creo recordar, en enero del 21. La invasión de Ucrania se produce en febrero del 22. Quiero decir, estos 3 años ha habido una coincidencia entre lo que es Europa y la administración norteamericana, en este caso de Biden. A finales de diciembre del 23, Estados Unidos ya dijo, hasta aquí, ni un dólar más. Y en ese momento también el Banco de Inversiones de Nadia Calviño, que quería también seguir aprobando ayudas para Ucrania y demás, ya se encontró con la objeción de Orbán, de Hungría. Con lo cual, se estaba viendo venir que estábamos en una dinámica de haber entrado en una especie de bucle donde sí, todo el mundo ha paseado a Zelensky por los parlamentos, el gran héroe Zelensky, maravilloso Zelensky, sí, pero no hemos avanzado en una solución de este conflicto. Entonces, a mí me recuerda, yo que estoy aquí en Aragón, una J Navarra aragonesa que decía, eras tú la que decía, dale fuego al chaparral, y ahora que lo ves ardiendo lo querrías apagar. Quiero decir, lleva mucho tiempo mascándose esta situación y ahora de repente aparece el sheriff aquí, el que dice, bueno, señores, se acabó, hasta aquí hemos llegado, pim, pam, y a todos parece que nos pilla en una situación tan, para mí, tremendamente preocupante, como decía Dani de la Rosa a la hora de hablar de Europa y demás, en la que se convoca una reunión de urgencia de los principales líderes europeos, pero ojo, la reunión es informal. Sí. ¿Dónde está la formalidad de ustedes entonces? ¿Dónde está? ¿Qué capacidad de respuesta tiene realmente Europa para hacer frente a eso? Y luego, ¿dónde están los líderes europeos? Pero ¿dónde están también o dónde estamos los propios europeos? Los ciudadanos de a pie nos estamos creyendo todo esto. Si alguien de repente nos dijera, chicos, esto va a ser como el 40, el 41, el 45, si hay que coger un arma, salir a la calle, defender las libertades, defender la esencia, los valores de Europa, ¿dónde ha ido a parar todo eso? Yo creo que ahora mismo no existe esa conciencia. Esa es la gran baza que tiene Putin, tiene Trump. Ellos sí que están peleando por identidad y son un solo líder con un pueblo que está aplaudiéndoles a manos llenas, ¿no? Bueno, Trump sí, el otro no tanto. Iván, para cerrar, ¿quieres añadir alguna cosa más antes de que despida Dani de la Rosa? Sí, creo que esta es una de las claves también, ¿no?, para cambiar el enfoque, y quería matizar también la intervención anterior. Creo que sí que es necesaria, evidentemente, la inversión y en milicia y sobre todo crear una buena sensación de disuasión, como tú comentabas, Dani, pero creo que es más importante con quién te asocias, porque esos peligros a los que nos vamos a enfrentar muchas veces no vienen por las relaciones que estableceríamos nosotros desde la Unión Europea, ¿no? Y creo que sí que es muy, muy urgente el trasladar esta necesidad de unión y de fomento de los valores democráticos dentro de la Unión Europea,
para precisamente tomar decisiones más homogéneas dentro de la Unión Europea, defender nuestros intereses con mayor solvencia y mayor autonomía y evitar pues, futuras guerras innecesarias. Daniel de la Rosa, desde Ruth Pedersen, como habrá más tiempo que tendremos que seguir hablando de esto, te seguiremos invitando para que nos des más claves, ¿te parece? Siempre un placer. Muchas gracias.